Bendiga, hermanos. ¿Cuántos venimos contentos a escuchar la palabra de Dios? El consejo de Dios que tanto lo necesitamos, ¿verdad? Como iglesia, como familia. Yo pienso que por esa razón estamos aquí, ¿verdad? Porque queremos que nuestras vidas sean edificadas. Dios tiene una palabra para nosotros, hermanos. Es un privilegio para mí compartir la palabra de Dios y como ustedes ya saben, seguimos con la serie La familia cristiana. Y el tema que les comparto hoy está basado en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, versículo 13 al 14. Y el título se llama Varón, cabeza del hogar, protege tu familia. Vamos a leer estos versículos para empezar. Nehemías, capítulo 4, versículo 13 al 14. Dice la palabra: Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Voy a repetirlo otra vez. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Vamos a orar, hermanos. Señor Todopoderoso, venimos ante ti, mi Dios, con reverencia, Padre. Tenemos necesidad de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas, Señor, como familias, Padre. Edifica nuestras familias. Danos de tu sabiduría, mi Dios, a nosotros los varones, cabezas del hogar, Padre, para que podamos dirigir a nuestras familias a tus pies, Señor. Ese es el propósito, mi Dios. Que toda nuestra familia te conozca a ti, bendito Dios. Habla a nuestros corazones, Señor, y danos de tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya sabemos, hermanos, Nehemías fue un personaje muy importante para la historia de Israel, porque Nehemías fue aquel hombre que Dios utilizó para reconstruir las murallas que habían sido destruidas de Jerusalén. Pero, ¿cómo se puede comparar nuestros días a los días de Nehemías? Es interesante que hoy en nuestros días, hermanos, aunque vivimos en unos tiempos modernos, nuestra época se asemeja a los tiempos de Nehemías. Pero, ¿en qué se asemeja hoy nuestros días como los días de Nehemías? En aquel tiempo, las murallas de Jerusalén estaban derrumbadas, estaban destruidas por el enemigo. Y de igual manera, hoy en nuestros días, hermanos, las murallas de los buenos principios, la muralla de la moralidad, la muralla de los valores, de una manera ya han sido derribados también. Cada vez que prendemos el televisor o leemos un periódico, encontramos que hay crisis en todo el mundo. Hay crisis en la economía, hay crisis de hambre, hay crisis de guerras, crisis en nuestros países, crisis por todo el mundo. Pero una de las crisis más grandes en el mundo, ¿saben cuál es? Es el deterioro del núcleo familiar. Es la familia, hermano. Las familias se están desintegrando, se están divorciando.
las familias están muriendo. Vivimos en un mundo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Vivimos en una sociedad donde cada vez más el pecado es más permisivo. Vivimos en una sociedad donde cada vez más la inmoralidad, la perversidad y el pecado es más permisivo. Y la verdad, hermanos, es que todo esto ha hecho que los matrimonios, las familias y los hijos estén en peligro. Y si saben que la estrategia del enemigo es tratar de destruir a las familias, a tu familia. Su objetivo es tratar de destruir los matrimonios, la relación entre hijos y padres e hijos. La familia es el núcleo de la sociedad, porque no puede haber pueblos, no puede haber ciudades, no puede haber países sin familias. La familia fue la primera institución creada por Dios. Fue antes que la iglesia. Antes que la iglesia fuera fundada por Dios y creada por Dios. La familia fue primero antes que la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer para proteger a nuestra familia como cabezas del hogar? ¿O nos quedaremos tranquilos nada más? ¿Se quedará tranquilo, hermano? Mirando cómo nuestra familia se va desintegrando, cómo nuestra familia se va destruyendo poco a poco al pasar de los años, cómo las buenas relaciones entre padres e hijos se van perdiendo. Hermanos, tenemos que poner mayor énfasis en tratar de levantar un muro de protección alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestro hogar. Porque hay una guerra en contra de nuestra familia, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Y si la familia como constitución cae, la iglesia también caerá. Porque estamos compuestos por familias. Y si la iglesia cae, la nación cae también. Pero este no es el plan de Dios. Y si la nación se sigue desintegrando y deteriorando como familia, la sociedad terminará solamente reducida a hombres salvajes, por así decirlo. Acompáñenme a Nehemías 4, versículo 1 al 3. Dice Nehemías, capítulo 4, del 1 al 3. Dice así: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Aquí Sanballat representa al enemigo y esta palabra escarnio quiere decir burlarse o ridiculizar. Dice en el versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita. Este Tobías amonita es otro de los enemigos, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Podemos ver aquí, hermanos, que donde quiera que se lleve a cabo la obra de Dios, también Satanás se levanta para crear oposición.
porque él está en contra de toda obra de Dios. Él está en oposición de lo bueno. Hermanos, ¿ustedes creen que si hacen todo bien y andan en el Espíritu, entonces no tendrán batallas? ¿O acaso alguien te dijo que cuando aceptas a Jesucristo, tus batallas se acabarían? Por desgracia, hermano, si eres un buen cristiano y si estás sirviendo al Señor, habrá batallas en tu vida y para toda la vida. Y si saben que cuando no haces nada, el enemigo no te molesta. ¿Y por qué? Porque no le estás haciendo guerra contra el pecado. Así de sencillo, ¿verdad? Cuando los muros de Jerusalén estaban derribados y sus puertas estaban quemadas a fuego, Sanbalat, el enemigo, no hizo nada. Sanbalat no hizo nada. Pero cuando Nehemías llegó lleno del Espíritu, por así decirlo, y comenzó a reedificar las murallas y a levantar los muros, se desató un infierno con Sanbalat. Se enfureció en gran manera, porque no le agradó, ¿verdad?, que se levantara el pueblo de Dios. Entonces, podemos ver que donde quiera que se lleve a cabo la obra de Dios, también Satanás se levanta a trabajar horas extras para crear siempre oposición. ¿Y cuál es el primer ataque del enemigo? El primer ataque de Satanás comienza con dardos de fuego en tu mente. El diablo puede usar a tu jefe o un amigo, incluso hasta la misma familia, porque él sabe que las heridas de un ser querido son más dolorosas, porque desprecian tu obra. Y puede que llegues hasta tener dudas si realmente vale la pena lo que estás haciendo. El enemigo va a hacer todo lo posible para desanimarte. El desánimo es una herramienta favorita del diablo que no proviene de Dios. Hermanos, al criar a los hijos de una manera nos puede traer un poco de desánimo. Al ver que los hijos están creciendo un poco desalineados de la voluntad de Dios, y hay veces que queremos hasta tirar la toalla, ¿verdad? Porque la vemos difícil al criar a los hijos. No es fácil. Y tu única alternativa es entregárselos a Dios. He escuchado a mucha gente decir esto, por cierto. Ellos dicen que entregarle los hijos a Dios es la solución, según ellos. Y dejan a los hijos a su suerte. Ya no los molestas, ya no les dices nada, ya no los disciplinas y dejamos a los hijos a su suerte. Hermanos, como padres, no podemos dejarles la responsabilidad a nuestros hijos. No podemos dejarles la responsabilidad a nuestros hijos a que ellos decidan si quieren ir a la iglesia o no. No podemos dejarle la responsabilidad a nuestros hijos si quieren servirle a Cristo, si quieren ser imagen y semejanza de Cristo, o si quieren ser salvos. Si les dejamos a ellos esa responsabilidad, eso nos haría a nosotros ser padres irresponsables. Pero tampoco no los vamos a obligar, ¿verdad? Porque no tendríamos buenos resultados. Pero sí les podemos dar ejemplo. Hoy en nuestros días, la psicología moderna está haciendo creer a las familias que formar desde pequeñitos a los niños en un camino bien definido, en este caso de fe,
Ellos dicen que eso es coartar su libertad. Ellos dicen que a los niños hay que dejarlos que crezcan y que en su momento ellos decidan solitos lo que quieran creer. Eso es lo que dice la psicología moderna allá afuera. Pero eso es un error. La Biblia dice que eso no lo acepta Dios. Si Dios te entregó un hijo o una hija, es para que desde bien temprano, en sus primeros días de vida, empecemos a guiar y a formar a ese ser en el camino de la fe. ¿Estamos de acuerdo, familias? Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, si saben que la desobediencia de los hijos puede destruir la paz de un hogar cristiano. La desobediencia de los hijos puede destruir la paz de un hogar cristiano. Por eso es muy importante siempre tener en mente que la cuestión aquí no es tanto exigir obediencia a los hijos, sino serles ejemplo a ellos. Hermanos, por eso es esencial invertir en los hijos tanto tiempo como sea posible. Hermanos, generalmente los padres tienen la dirección y la disciplina de la familia en sus manos. Acompáñenme a Nehemías 4:9. Nehemías capítulo 4, versículo 9. Dice así: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Dice Nehemías, entonces oramos a nuestro Dios. Aquí vemos que Nehemías está usando la oración como un recurso y como su fuente de ayuda. Nuestro deber como cristianos es siempre orar al Señor, ¿verdad? Pero aquí el lema es cuidar y orar. Cuidar y orar. Este cuadro es muy importante, hermanos. Dice el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios. ¿Y qué otra cosa más hicieron? Pusimos manos a la obra. Hoy en nuestros días hay muchas personas que dicen, oremos a cuanto esto, oremos a cuanto el otro, y está perfecto. Pero aquí el asunto es, ¿qué va a hacer usted, hermano, después de orar? Oras por tu familia, oras por tus hijos, oras por tu matrimonio y no haces nada al respecto. Oras y te quedas con las manos cruzadas. Si sabes que la fe verdadera tiene brazos y pies, la oración es acción, orando y actuando. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías después de orar? Nehemías 4:9. Dice así, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, dice, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aquí Nehemías podría haber dicho, bueno, estamos confiando en el Señor, por tanto no vamos a hacer nada más. Y esta es la forma más fácil de hacerlo, hermanos. Y hay muchas personas que lo hacen así, que en realidad no están haciendo nada. Dicen, estamos confiando en el Señor, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Nada, ¿verdad?
Si usted está confiando en el Señor, amigo y hermano, usted debe estar haciendo algo. Nehemías sabía que el enemigo estaba tramando hacer algo contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías? Él ora primero y luego pone una guardia de día y de noche. Nehemías está confiando en Dios, pero en la manera que él está confiando en Dios es de poner una guardia de día y de noche. Tú estás orando por tu esposo, por tu esposa y por tus hijos, pero ¿estás en guardia de día y de noche? Estás orando por tu esposa que se convierta a Dios, pero ¿la estás amando como a Cristo amó a la iglesia? Estás orando por tu esposo que deje de ser un incrédulo, pero ¿estás sujeta a tu marido como al Señor? Estás orando por tus hijos que se conviertan a Dios, pero ¿les estás dando ejemplo en el hogar? ¿O ya ni te molestas que no estén aquí en la iglesia, adentro, escuchando la palabra de Dios? Ya no los instruyes en el camino del Señor. No oras con ellos. No lees la palabra con ellos. No piensen que Dios lo va a hacer todo, hermanos. A nosotros nos toca nuestras propias responsabilidades como padres, como cabezas del hogar. Sigamos el ejemplo de Nehemías. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra mano tenían la espada. Acompáñenme a Nehemías 4:13. Dice Nehemías 4:13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Ya vimos cómo Sanbalat y todos los enemigos se burlaban al construir el muro, Nehemías. Sanbalat vio que esto no funcionó. Ahora el enemigo busca hacer algo nuevo. Ahora Sanbalat conspira para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Pero Nehemías usa una estrategia bastante buena y muy inteligente. Él pone a cada hombre en una posición donde el padre de familia podría defender a su propia familia, donde el padre de familia podría defender a su propia familia. Esto también les permitía estar en una situación un poco más cómoda, ¿verdad? Al edificar el muro. Que si la familia está lejos, no se puede saber si los suyos están seguros o si están en peligro, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hizo Nehemías, pone al hombre junto con su familia a edificar las murallas de Jerusalén. Y todos tenían sus espadas, sus lanzas, sus arcos y flechas. Mientras unos se edificaban en un lugar, otros se edificaban en otra parte, pero sin dejar un espacio descubierto, sin reedificar el muro. Y así con esta intención cubrían todo el muro y no dejaban lugar para que el enemigo se filtrara. Nehemías llama a todos los hombres a armarse de valor y los coloca por familias para defender las partes menos reconstruidas de la muralla. Acompáñenme a Nehemías 4:14. Dice así, Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Otra vez lo voy a repetir: pelead por vuestros hermanos,
por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué tenemos que hacer? Pelead por nuestra familia. Aquí Nehemías llama al pueblo y le dice, vivimos tiempos en que cada uno de ustedes tiene que pelear por sus familias, pelear por sus hogares, pelear por sus hijos, pelear por sus esposas, pelear por sus esposos, pelear por tu matrimonio. Y al igual, hoy en nuestros días, hermanos, vivimos tiempos en que tenemos que pelear por los valores de la familia cristiana. Y cuando hablo de pelear, hermano, no estoy hablando de pelear de una manera de agarrarse a golpes con otra persona, Yo estoy hablando de defender a tu familia de todo lo que tiene el potencial de destruirla. Estoy hablando de proteger a tu familia. Porque la verdad es esta, hermano y hermana. De nada sirve ganar el mundo si perdemos a nuestra familia. De nada nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestro matrimonio. De nada nos sirve ganar el mundo si perdemos a nuestros hijos. De nada nos sirve, hermanos. ¿Cómo llegaré yo al cielo y sin mi familia? Nehemías estaba en una grande posición, tenía un buen trabajo. Él era el copero del rey Artajerjes, que tenía un gran imperio en ese tiempo. Pero Nehemías lo deja todo para ir a reconstruir las murallas de Jerusalén. ¿Y saben por qué? Porque Nehemías sabía que una ciudad sin murallas era una ciudad desprotegida. Nehemías sabía que una ciudad sin murallas era una ciudad que fácilmente podía ser conquistada por sus enemigos. Y Nehemías sabía que en esa ciudad había familias. Cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros de la ciudad, él estaba tratando de proteger a las familias de esa ciudad. Ahora nosotros como iglesia debemos ser aquellos que construyamos los muros de protección alrededor de las familias, de los matrimonios, de los hogares, de las casas. ¿O acaso, hermano, vas a permitir que el enemigo destruya tu matrimonio? ¿Acaso vas a permitir que el enemigo destruya tu familia, varón del hogar? Siendo tú cristiano y teniendo todas las armas para vencer, así como lo dice 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermano, la crianza de la familia puede darte muchas satisfacciones, ¿verdad? Pero también puede ser difícil, especialmente hoy en el día actual, porque tus hijos enfrentarán decisiones mucho más difíciles que las que tú tomaste cuando eras joven. Entonces, ¿cómo vas a proteger a tu familia? ¿Sabes cómo? Tú proteges a tu familia cuando les enseñas la palabra de Dios. Proverbios 22:6 dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ya todos conocemos este verso, ¿verdad? La pregunta es, ¿en cuál camino, mamá o papá, vas a instruir, vas a disciplinar a tu hijo? ¿En cuál camino? El apóstol Pablo claramente lo dice: en el camino del Señor. Esa es la responsabilidad de los padres.
enseñar a los hijos buenos valores, buenos principios, enseñarles acerca de Dios y de cuánto el Señor les ama. Enseñarles que la honradez es la mejor herramienta, ya que sigan la regla de oro, que consiste en tratar a otros como quisieran que los trataren a ellos, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, tus hijos enfrentarán desafíos difíciles al crecer. Como padres, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a mantenerse firmes y fieles a los mandamientos de Dios. Ya sea en cuanto al sexo, las drogas, las finanzas, la educación. Tenemos que enseñarle todas estas cosas, educarlos. Claro, ¿verdad? No podremos abarcar todas las situaciones que vayan a tener. Pero lo que tú puedes hacer es enseñarles sobre lo que está bien y lo que está mal. Y explicarles que cada decisión buena y mala tiene consecuencias. Tiene consecuencias en la vida. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Y si saben que la época de la vida cuando más fácil se aprende es la niñez. La Biblia dice que eduquemos a los niños, pero no en el camino en que ellos quisieran ir, no en el camino de sus corazones corruptos, sino en el camino correcto. ¿Y en qué camino está hablando aquí el proverbio? ¿En el camino del niño? Claro que no, es en el camino del Señor. Instruye al niño en el camino del Señor, por el cual si amas a tus hijos, tú vas a querer que anden por ese camino, tan pronto como sea posible. Este es mi anhelo. Cada niño debe ser guiado al conocimiento del Salvador, hermanos. Una responsabilidad que tenemos como padres es enseñar a nuestros hijos los caminos del Señor. Una responsabilidad que tenemos es enseñar a nuestros hijos los principios, los valores que están en la palabra de Dios. No podemos dejar que la televisión, los juegos, Hollywood, críen a nuestros hijos, ¿verdad? No es responsabilidad del gobierno, la escuela o el sistema secular inculcarle a nuestros hijos los principios cristianos. La Biblia dice que es tu responsabilidad. Cuando tú no le enseñas a tus hijos honrar a Dios, el mundo le va a enseñar a desobedecer a Dios y a deshonrarlo. Cuando tú no le enseñas lo bueno a tus hijos, el mundo le va a enseñar lo malo. Hay algo que a lo mejor, hermanos, ya todos nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Es que a nuestros hijos no les tenemos que enseñar lo malo, porque ya nacen sabiéndolo. Entonces, ¿en qué tenemos que enseñarles? A portarse bien, a tener valores, a tener principios, a tener educación, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad, según la Biblia, de instruir, enseñar a nuestros hijos en el camino de Dios, el camino correcto, el camino de la virtud. Y la Biblia nos da una promesa que si tú enseñas a tus hijos el camino correcto, aunque ya sean ancianos, no se apartarán de él. Si tú le enseñas a tus hijos el camino de Dios, Dios cumplirá su propósito en ellos. Dios cumplirá su voluntad en tus hijos. Dios cumplirá su destino en cada uno de tus hijos. Pero es tu responsabilidad formar a tus hijos e
inculcarles los valores cristianos, los valores de la fe. Hermano, tus hijos van a ir donde tú vayas. Ellos van a seguir tus pisadas. Ellos van a seguir tus huellas. Ellos van a seguir tu ejemplo. ¿Y saben lo que ellos no van a seguir? Lo que tú digas. Ellos no van a seguir lo que tú les dices. Más bien, ellos van a seguir lo que tú haces. Por eso, hermanos, dale ejemplo a tus hijos. Dale ejemplo a tu familia. Porque ellos van a seguir tus huellas, hermano. Haz que tus huellas acerquen a tus hijos más a Dios, que tus pisadas acerquen a tus hijos más a Dios. Tus hijos van a hacer lo que tú haces, no lo que tú dices. No les digas que sean puntuales si tú siempre llegas tarde a la iglesia, aun cuando tú no estás aquí. No les digas que adoren a Dios si tú no lo adoras. No les digas que tú amas la casa de Dios si vienes solamente de vez en cuando. No les digas que Dios es el número 1 en tu vida si oras una vez al año. Ellos no van a hacer lo que tú dices. Ellos van a hacer lo que tú haces. Hermanos, no es tanto exigir obediencia a los hijos, sino serles ejemplo. Por eso es esencial, hermano, invertir en los hijos tanto tiempo como sea posible, como sea necesario. ¿Cuántos están de acuerdo? Dice en Deuteronomio 6, versículos 6 al 7. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Dice la palabra que tenemos que compartir las verdades de Dios en nuestro hogar. Y esto no era solamente para Moisés, que tenía que enseñarles a todos los israelitas, de modo que sus hijos y sus nietos aprendieran y guardaran todos los estatutos y mandamientos de Dios. Los padres debían grabar estas palabras en las mentes de sus hijos y convertirlas en un tema cotidiano en la vida familiar. Hoy en nuestra actualidad, los hogares cristianos modernos, hay un peligro de que uno o los dos de los padres puede que estén tan absorbidos por los deberes seculares, ya sea el trabajo, los afanes, el deporte, o puede que sea la televisión, hermano. Esto puede hacer que los padres olviden gravemente el bienestar espiritual de sus propios hijos. Alguien ha dicho sabiamente que la familia que ora junta permanece unida. Que la familia que ora junta permanece unida. Hermanos, una familia que es fuerte en la fe, antes o después de una comida, los padres y los hijos se reúnen para leer la palabra de Dios y oran pidiendo la guía siempre del Señor. Hermanos, el beneficio de hacer esto es que se presenta una oportunidad para compartir
animarse mutuamente y estar unidos de dependencia de Dios. Por lo menos en mi caso, nosotros tratamos de pasar juntos en el momento de compartir la cena. Todos tienen que estar reunidos en la mesa. Pero si no hay otra opción, hermano, de reunirse en la mesa, por lo menos todo padre cristiano debería buscar alguna oportunidad de reunir a la familia por un breve tiempo antes de ir a la cama, para leer la palabra, para orar juntos. Fíjense, hubo un rey muy famoso en el Antiguo Testamento, el cual era el rey Acab. El rey Acab fue un hombre que tuvo 70 hijos. Segunda de Reyes 10:1, lo puede leer en su casa. Todos sabemos que el rey Acab fue un rey malo y perverso, que en vez de enseñar a sus hijos la palabra de Dios y los principios de Dios, les enseñó todo lo contrario. Acab les enseñó a servir a los dioses ajenos, les enseñó a servir a los Baales. Pero la verdad, hermanos, es que todo en la vida tiene consecuencias. Todo en la vida tiene consecuencias. Y este rey, que aparentemente lo tenía todo, pero en vez de guiar a los hijos por el buen camino, les dio ejemplo de todo lo contrario. Y mire cómo terminó su familia. Segunda de Reyes 10:17. Si gusta puede acompañarme. Segunda de Reyes 10:17 dice así: y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Todos los hijos que tenía Acab terminaron muertos por sus propias acciones, por nunca arrepentirse de sus malos pasos, pero también por el mal ejemplo que les dieron sus padres, Acab y Jezabel. Pero también hay otro ejemplo, hay otro personaje que también tuvo 70 hijos. Su nombre es Obed-Edom. Primera de Crónicas 26:8, lo puede leer en su casa. Obed-Edom era un hombre que amaba a Dios, amaba su presencia, amaba la palabra de Dios. La Biblia dice que Obed-Edom llevó el arca a su casa. Segunda de Samuel 6:11, si gusta puede acompañarme rápido ahí. Dice así, segunda de Samuel 6:11. Dice así: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, gateo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su familia. Bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su familia, a toda su casa, dice la palabra de Dios. Vemos aquí que cómo terminaron los hijos de Obed-Edom. También vimos cómo terminaron los hijos de Acab. Vimos que todos terminaron muertos, ¿verdad? Mas los hijos de Obed-Edom, un hombre que les enseñó la palabra de Dios, que les enseñó buenos principios, Dios lo bendijo a él y a toda su familia. Eso quiere decir que los 70 descendientes de Obed-Edom fueron bendecidos. Ahora tú escoge, hermano, ¿quieres que tus hijos y tu descendencia sea como los de Acab o como los de Obed-Edom?
Si tú escoges, hermano, ser como Obed-Edom, un hombre que les enseñe valores a tus hijos, que les enseñe principios y sobre todo que les enseñe la palabra de Dios, ¿sabes qué, amigo y hermano? Cada uno de tus descendientes va a ser bendecido. Cada uno de tus descendientes va a sobresalir en la vida, va a hacer cosas extraordinarias para Dios. ¿Cuántos lo creen? Pero desde ahora tú tienes que esforzarte como padre a enseñarle a tus hijos la palabra de Dios, los principios y las verdades que están en la Biblia. Hermanos, nosotros no nos vamos a guiar por las modas o por las corrientes de este mundo. Nosotros vamos a vivir basados en lo que dice la palabra de Dios. Porque cielo y tierra pasarán, las modas pasarán, los gobiernos pasarán, presidentes pasarán, pero algo que no va a pasar es la palabra de Dios. Se mantendrá firme a través de los siglos. Amén. Nosotros, hermanos, vamos a creer en esa palabra, vamos a obedecer esa palabra, vamos a vivir esa palabra. Pero además de eso, hermanos, nosotros se las vamos a enseñar a nuestros hijos, porque creemos que ellos van a llegar más alto que nosotros en servirle a Dios. ¿Cuántos lo creen? Y porque creemos que al igual que Obed-Edom, yo y mi casa vamos a ser bendecidos, yo y mis hijos vamos a ser bendecidos, yo y mi matrimonio vamos a ser bendecidos. Amén. No los veo tan animados, Pero esto no es automático, hermanos. Esto no es automático. Esto requiere que cada uno de nosotros nos comprometamos a enseñar la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios, a tener un devocional como familia. ¿Cuántos se comprometen, cabezas del hogar, a tener un devocional como familia en sus hogares? ¿Dónde están todos? A ver. Nada más veo poquitos aquí, cabezas del hogar. ¿Cuántos nos comprometemos? Acompáñenme a Job 1:5. Dice así Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de todos sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job. Aquí Job, como padre de familia, actuaba como sacerdote y ofrecía holocaustos por sus hijos. Y no estaría mal, hermanos, que nosotros como creyentes, antes de ir a descansar por la noche, que imitáramos lo que hacía Job por las mañanas, ¿verdad? Si sabes que tú proteges a tu familia orando por ellos, tú proteges a tu familia orando por ellos, porque la oración del justo tiene poder y la oración de un padre tiene poder sobre la vida y el futuro de sus hijos. Job sabía este principio. La Biblia dice que todos los días Job oraba por sus hijos. La Biblia dice que Job pedía perdón por el pecado de sus hijos. Hermano, cada vez que tú oras por tus hijos, cada vez que tú oras por tu matrimonio, cada vez que tú oras por tu familia, lo que estás haciendo es construir un muro de protección para tu familia con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo hago un muro para proteger a mi familia? Haciendo oración todos los días por ellos, ¿verdad? Hay que orar todos los días por la familia.
Hay que orar todos los días por nuestros hijos. Hay que orar todos los días por nuestro matrimonio. Cada vez que tú estás orando, estás peleando por tu matrimonio. Estás peleando por tu familia. Estás peleando por tu hogar. Estás peleando por tu casa. Cada vez que tú oras por tu familia, estás construyendo un muro de protección alrededor de ellos. Acompáñenme a Nehemías 4:20. Nehemías 4:20. Dice así: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Hermanos, este es el principio, que si tú peleas por tu familia, Dios peleará por ti. Si tú proteges a tu familia, Dios te protegerá a ti. Si tú defiendes a tu familia, Dios te defiende a ti. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Acompáñenme a Génesis, capítulo 7, versículo 11 al 16. Génesis 7, 11 al 16. Dice así: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Dice en el 16: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y Jehová le cerró la puerta. Creo que todos conocemos la historia de Noé, ¿verdad? Dios, al ver la maldad del mundo, de la tierra, de la sociedad, Dios decide destruirla. Pero antes de mandar el diluvio, le da una orden a Noé de construir el arca. Y en el arca tenía que entrar una pareja de toda clase de animales. Cuando Noé ya estaba listo para subir, suben sus hijos, su esposa y toda clase de animales. Y finalmente sube Noé y Dios cierra la puerta. Pero ¿qué cuadro vemos aquí? ¿Qué podemos ver aquí? Que Noé fue el último en subir al arca. Noé fue el último en subir al arca. ¿Y qué nos enseña esto? Que Noé se aseguró bien que antes que Dios cerrara la puerta, todos sus hijos, sus nueras, su esposa estuvieran dentro del arca. ¿Y por qué?
Porque Noé sabía, si mi familia está dentro del arca, si mi familia está a salvo, si mi familia está dentro del arca, mi familia está protegida. Y si mi familia está dentro del arca, mi familia no va a perecer en el diluvio. Entonces la Biblia dice que entraron sus hijos, sus nueras, la esposa, los animales, y finalmente entró Noé. Noé quería estar seguro que todos estuvieran dentro. Él quería estar seguro que nadie se quedara fuera. Que cuando Dios cerrara la puerta, toda su familia estuviera dentro. Hermanos, de una manera, el arca representa a la iglesia. Y algo que nosotros como padres de familia nos debemos asegurar, que cada domingo nadie de tu familia deje de llegar a la iglesia, que nadie de tu familia deje de venir a la iglesia, que antes que se cierre la puerta, toda tu familia esté dentro de la iglesia. Porque en la iglesia hay palabra de Dios, en la iglesia hay salvación. ¿Cuántos lo creen así? No dejes de traer a tus hijos a la iglesia y no dejes de venir con ellos a la iglesia. Que cada día que tú te levantes y les digas: este es el mejor día de la semana, porque este es el día que vamos a la iglesia como familia y vamos a gozarnos y vamos a alabar y vamos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hermano, Noé se aseguró que toda su familia esté dentro del arca antes que Dios cerrara la puerta. Hermano, asegúrate todos los días y todos los domingos que tu familia venga a congregar a la casa del Señor, porque tú proteges a tu familia cuando tú te congregas con ellos. Y por último, el arca tenía una sola entrada. El arca tenía una sola entrada, es decir, una sola puerta para entrar en el arca. Y Dios tenía el control de esa puerta. Y de igual manera, para ser parte de la iglesia, para ser parte del cuerpo de Cristo, solo hay una puerta, y esa puerta es Cristo Jesús. Hermano, asegúrate que toda tu familia entre por esa puerta que es el Señor Jesucristo. Que cada domingo que tú vengas a la iglesia, no nada más vengas por venir, que vengas con la expectativa y con la esperanza de que ellos, toda tu familia, tu esposa, tu esposo y tus hijos van a entrar por esa puerta que es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, mi Dios. Tu palabra, Señor, siempre trae consuelo a nuestras vidas, mi Dios. Tu palabra, mi Dios, es nuestra medicina, Señor. Es nuestra esperanza, Señor. Tú, Jesús, Señor nuestro, Salvador nuestro, tú eres todo para nosotros, mi Dios. Y a eso hemos venido, Padre, a alabarte, a exaltar tu santo nombre, mi Dios. Señor, te pedimos en esta tarde, mi Dios, que tú bendigas a todas las familias, que tú bendigas a los hijos, Señor, a cada hijo, cada hija, mi Dios. Si ya se salieron de la casa, Padre, cualquier cosa, mi Dios, sé tú con ellos, bendito Dios. Cuídalos y protégelos, Padre. Te pedimos también, Señor, que tú llenes de sabiduría a esos varones del hogar, mi Dios. Despiértanos, bendito Dios. Despiértanos, Señor. Nuestra familia, Señor. Nuestra familia, Padre, está en peligro, bendito Dios. Necesitamos ser despertados, bendito Dios. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Padre, y que nos lleve por el buen camino, Señor. Bendice a todas las familias, Padre. A ti sea la gloria, Señor, por siempre, mi Dios. Tú siempre seas glorificado en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús.
Dios les bendiga, hermanos.